Ok, muy buenos días con todos. Es para mí un gusto estar presentándoles mi trabajo de fin de carrera 2, en el que he realizado un diseño de un sistema mecatrónico para automatizar el proceso de soldadura MIG en medianas piezas por medio del control CNC de 5 ejes. Arrancando con la problemática, el proceso de soldadura, tan fundamental para la industria metalúrgica como es en nuestro país, aún no tiene este upgrade que necesita para mejorar la infraestructura. Es decir, escalar la producción que pueden tener las empresas. Em, para un operario no muy experto puede ser un proceso tedioso y, bueno, además de costoso porque se presta a varias fallas. Además, entrenar a un soldador no es barato y hay varios niveles de soldadura, entonces, de soldadura y bueno, de soldadores, por ende. Entonces, un soldador de alto rango no debería estar realizando tareas de un soldador o sea, de soldaduras simples, repetitivas, sino se le necesita em, para soldaduras más difíciles, como son soldar, digamos, sobre cabeza o soldar en otro ángulo. Pero hay piezas que se diseñan para ser soldadas solo con un solo cordón. Esas son piezas usualmente pequeñas a medianas. Por medianas digo hasta 60 por 60 por 60 de volumen, más o menos. Entonces, perdón, no veo. Por esa razón, pero se propone el diseño de un sistema que pueda automatizar ese proceso de soldadura. Se piensa en un sistema, en un proceso de soldadura MIG. ¿Por qué? Porque es, bueno, uno de los procesos que está adquiriendo más popularidad entre la industria de soldadura. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque es más sencillo de hacer, es solamente gatillando la antorcha. Ya no hay que estar arrancando el electrodo tan de cerca. Creo que tiene sus pros y sus contras, pero este es bastante conveniente para lo que queremos realizar. Ahora, el proceso de soldadura de por sí, cuando entras al mismo proceso, requiere cierto ángulo de acción. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, cuando he mencionado CNC, lo más probable es que eh, el término se escucha más cuando se piensa en impresión 3D. Y la impresión 3D, de hecho, es parecida, en cierto modo, a la soldadura, porque con lo que queremos realizar. Porque queremos ubicar la antorcha en cierto lugar. Y, bueno, la impresión 3D lo que hace es ubicas el extrusor en alguna parte, en donde tú quieres que esté, activas el gatillo y sale el material. Lo que pretendo realizar es lo mismo, solo que el proceso no es tan sencillo porque el metal no se derrite como el plástico, sino que requiere de un arco eléctrico y requiere de un ángulo para poder realizar el cordón de soldadura. También requiere de un ritmo de avance, es un poco más complejo, pero en principio, en cuanto a la CNC, es igual. Entonces, este ángulo que requiere em, puede variar dependiendo del modelo de la misma soldadura, de la fuente de soldadura con la que se cuenta. Y además queremos agregarle versatilidad para que pueda tener piezas en diferentes ángulos. Puede ser que tú pongas una pieza de forma horizontal o pongas una pieza de forma vertical en tu mesa de trabajo. Entonces tú vas a querer que esta soldadura automática pueda realizar esos cordones de manera, no, de manera autómata. Bueno, no autómata del todo, tú tienes que enseñarle, pero... Entonces, los objetivos em, para llegar a realizar una soldadura CNC de 5 ejes, sería implementarlo y, bueno, diseñar em, el sistema de control de ejes y para la ubicación, 3 principales y 2 adicionales para la posición de la antorcha de soldadura con respecto a la pieza. A las máquinas CNC tienen sus, digamos, modelos, sus combinaciones de ejes, porque como ven en la imagen de arriba, tiene la máquina de la izquierda, tiene 2 ejes para la pieza, o sea, 2 ejes de la mesa de trabajo, un eje o sea, un eje de ubicación para la herramienta, y ejes A y B en la herramienta también. Esa es una configuración de ejes. La otra configuración que vemos en la derecha
es el eje X, Y A están para la pieza, es decir, la pieza va a moverse en esos dos ejes y va a rotar en el eje A, que es paralelo al eje X. Y la herramienta solo se va a mover en el eje Z y va a rotar. Ah, no, perdón. También tiene el eje C, también está para la pieza. O sea, aquí la pieza es prácticamente todo lo que se mueve. Ahora, unir ese tipo de conceptos con la soldadora, o sea, con el proceso de soldadura, nos entrega este tipo de solución. Primero, viendo las entradas y salidas, vamos a necesitar que se pueda manejar, vamos a necesitar que se pueda una señal de configuración para el avance de las piezas, la velocidad en que va a avanzar la antorcha. Em, Necesitamos una señal para emergencia en caso sea necesario. Em, Hay que proveerle de energía. Le vamos a entregar la pieza a soldar. Em, y vamos a obtener de este sistema la señal de emergencia, la señal visual del esquema de trayecto. Aparte, porque seguirlo con el ojo es un poco difícil porque la soldadura, el arco que genera es bastante brillante, no es bueno verlo directamente. Queremos una señal del estado del proceso, es decir, si está trabajando correctamente o si ha habido alguna falla. Y vamos a obtener la pieza soldada y claro, energías luminosas y sonora porque es un proceso em, que genera este tipo de salidas. Ahora, el sistema en realidad solo se encarga de eso, de la ubicación y el gatillo de la soldadora. La soldadora va a ser un sistema aparte. ¿Por qué se considera esto? Porque esto está pensado para las empresas que están buscando escalar su nivel de producción. Es decir, que ya tienen soldadoras, solo que quieren que sea más eficientes, más rápidas, y es decir, su proceso de soldadura sea más eficiente, más rápidos y claro, tengan menos fallas. Entonces, a esta soldadora hay que darle, claro, la señal de la configuración. Hay que proveerle del alambre de soldadura y de energía eléctrica para realizar el arco. Y hay que sujetar su boquilla, su antorcha de soldadura. Esta soldadura nos va a proveer del arco eléctrico y bueno, solo hay que darle su el gatillo. Por eso es que se pensó en soldadura MIG, porque es más, o sea, requiere solamente un gatillo manual que fácilmente se puede conectar al controlador. Ahora, los conceptos de solución a los que se llegan, como he mencionado antes, son algo así. En el de la izquierda podemos ver que se piensa para que la pieza se esté moviendo. Tiene sus mm, tres, no, perdón, tiene dos ejes de ubicación, X y tiene dos ejes de rotación. La mesa que ven ahí está encima de la mesa de trabajo, sujeta la pieza y rota con ella en un eje paralelo al eje Z y también rota, como, digamos, como si estuviera meciendo, en un eje paralelo al eje X o Y, depende de cómo estén viendo. En el concepto de la derecha se ve algo distinto porque no hay ningún eje que se encargue de mover a la pieza. La pieza va a estar eh, colocada fija y todo lo que se mueve es la antorcha. Se opta por este concepto porque manejar la masa de la antorcha que es una masa constante, es más práctico, además de que la manguera de soldadura no tendría que moverse tanto, se acopla para que esté encima del eje y ya solo tiene que estar, em, la única distancia que va a recorrer va a ser el máximo trayecto que tiene, es decir, que separa la antorcha del eje principal. Entonces, ¿cómo debe ser el diagrama de operaciones? ¿Cómo se debe utilizar esta máquina? Se debe, necesita un soldador que va a darle, por así decirlo, un modo de enseñanza. Es decir, va a guiar la, la antorcha hacia los puntos requeridos y va a gatillar, entre comillas, la soldadura, la soldadora, pero no necesariamente tiene que realizar la soldadura, solo tiene que dibujar
el esquema, o sea, dibujar el trayecto de soldadura para que se guarde el código G y este se pueda replicar. Entonces, cuando tienes el patrón de soldadura grabado, ya puedes realizar el modo automático. Así como puede hacer el modo manual. Es decir, podrías soldar de frente con los controles de la soldada de la máquina o puedes grabar el patrón. Y cuando tengas eso, cuando tengas el patrón grabado, ya un operario solo tiene que, digamos, ponerle play, por así decirlo, al modo automático con el código G que ya se ha generado del modo de enseñanza del soldador. Y cualquiera de estos dos modos debería poder encender la soldadura y entregarnos la pieza soldada. Ahora, este es el diseño final. Como ven, se puede ajustar la altura. Tiene aquí en esta pieza azul, va a rotar en sentido paralelo al eje X, ¿ok? Y la antorcha puede rotar paralelo al eje Z. Tiene ahí un desfase para que pueda describir un círculo. Y los otros tres ejes son los que ya conocemos, X, Y y Z. Para el peso que tiene que aguantar esta estructura, he dispuesto de dos motores NM34 para el eje X, uno para el eje Y y un 24 para el eje Z. El wire feeder, es decir, el Alonso, alimentador. disculpa que te interrumpa. Sí, Te quedan menos de 4 minutos para que tengas en cuenta lo que falta de presentación. ok, gracias. Como decía, el wire feeder, el alimentador de cable, se encuentra aquí arriba y se desplaza junto con la herramienta de soldadura. El diseño electrónico no es muy complejo, como ven, no hay no hay demasiados componentes que hay que agregar. Hay que agregar de sensores los fines de carrera, ¿ok? Y el controlador va a ser el mismo que se utiliza para una impresora 3D, que es algo más difundido, puede ser. Em, Solo que en vez de un extrusor, va a activar la antorcha de soldadura, que como dije, tiene un gatillo simple, entonces este solo tiene que conectarse aquí en vez de gatearse con un switch. Se conecta este controlador a los drivers. Es una misma señal de control para los drivers del eje X, otra una para el eje Y, otra para el Z y una para el A y una para el B. Aquí se ven los tipos de motores con los que contamos. Están dispuestos aquí. Hay uno para que rote con el eje, con esta pieza azul, otro para que la misma antorcha rote. Entonces, este sería el diagrama de flujo general de operación. Luego se tiene que elegir el modo de operación. Si se va a usar el modo manual, solo hay que posicionar la pieza. Se controla el joystick, los controles que se tengan para la máquina, y se activa la soldadura. Mientras se va, es decir, ya tú controlas toda la operación. Si va a ser el modo de enseñanza, es igual, solo que cuando batilles la soldadura, no se va a activar ningún arco eléctrico, solo se va a llevar la señal y se va a imprimir en el código G. Una vez que tengas este código G grabado, ya puedes usar el modo automático en el que se programa el recorrido de la antorcha, se selecciona el patrón que va a seguir, porque hay patrones de soldadura que se tienen que seguir, depende del cordón que quieras hacer. Se posiciona la pieza a soldar, se inicia el proceso y debería, digamos, correr solo. Aquí tenemos la oportunidad de hacer lotes. Es decir, un soldador puede venir, hacer el patrón para todo un lote, con todo el área que tenemos, y después replicarlo varias veces. Entonces se retira la pieza soldada y ese era el fin del proceso. Conclusiones a las que se ha llegado. Esta máquina tiene versatilidad y precisión, puesto que ya cuenta con 5 ejes para asegurar la precisión. También nos da una mayor cantidad de piezas que se pueden realizar. Es decir, no solo cantidad, sino cantidad de tipos de pieza. La soldadura no solo tiene que ser recta, sino con esta configuración que se tiene puede ser incluso curva.
em, por los ángulos a los que no se podría acceder si no tuviera 5 ejes. Si tuviera 3, por ejemplo, incluso aunque estuviera colocada solo ya de frente en el ángulo correcto, no tendría la versatilidad de poder hacer varias piezas. Ay, perdón. Em, es más eficiente y productiva, puesto que la automatización de este proceso con 5 hace que se reduzca el tiempo de ciclo. No necesitas que el soldador se detenga a descansar. No necesitas cambio de turno. Puede ir corriendo de frente. Solo necesita alguien que la vigile, pero, o sea, en caso de que haya alguna falla, pero se puede hacer un trabajo más continuo. Y por último, la adaptabilidad a diferentes aplicaciones, porque esta está pensada para cualquier soldadura que sea a gatillo. Solo es más un sistema de posicionamiento en que está conectado una soldadura. Entonces se puede acoplar diferentes tipos de antorchas. Y eso nos da mayor am, adaptabilidad a, a lo que ya, con lo que ya cuenten en el taller o en la fábrica. Muchas gracias.